mí! ¡Harto! ¡Por favor, déjame entrar! ¿Cuánto es, papá? ¿Cuánto te debo para liberarme de ti? ¡Vas a aprender a respetar! ¡Lucía! ¡Que sea por las malas! ¡Mamá! ¡Aprender a respetarme! ¡Te comportas como una prostituta! ¡Lucía, por favor, hija, Lucía! ¡Estás loco! Lucía, aparece. ¿Dónde estás, amor? Lucía, regresa, por favor. No me dejes en esto solo. Por favor, regresa. ¿Qué le hiciste a mi hija? Lo que debía hacer con todos mis hijos hace mucho tiempo. Porque gracias a ti son unos buenos para nada. Unos malagradecidos, una basura. ¡Cállate! Tú no eres perfecto. No tienes autoridad moral para hablar de tus hijos. ¡Moral! La única moral es el dinero que me han sacado toda la vida para hacer lo que les da la gana. Y han terminado convertidos en fracasados, en nadie. Esta familia está destruida y es tu culpa, Raquel. Lucía, mi amor, chiquita. ¿Qué te hizo ese salvaje? Mi amor, por favor, vámonos de aquí. Vámonos, ayúdame, por favor, mi amor. Vámonos de aquí, mi amor. Entonces, si Bárbara quiere casarse contigo, que así sea. Que ella ponga la fachada y luego tú ves qué haces con tu vida. A escondidas, claro está. No sé. Voy a hablar con ella. Voy a tantear la posibilidad. Oye, y también deberías tantear un poquito más a Bárbara, ¿eh? Porque llevas un ratito que no tienes acción. Mira tus ojos. Sergio, tengo otras prioridades. No me quiero equivocar. La verdad es que yo no sé si sea un acierto aceptar la propuesta de Bárbara o si me vaya a arrepentir toda la vida. A ver, ándale, mocoso, mocoso. Come. Come, come. Uy, es que no tengo todo el día, ¿entiende? A ver, ándale. No seas malcriado. Es que ve lo que hiciste. No se puede contigo. Eres un cochino, marrano. ¡Ah! ¡Mocoso asqueroso! Mi vestido es carísimo. Tonto, y te pones a llorar. Ya cállate, ya cállate. No. Chole, perdona que haya venido tan tarde, pero es que estoy preocupado por Andrea. No la encuentro, no atiende su celular. Estoy preocupado. Pues tiene tiempo que yo tampoco la veo. No ha venido ni a dormir. Pero nadie se pregunta dónde está. La meritita, ¿verdad? Nunca nos damos cuenta si está o no está. La señorita Andrea es como muy discretita. Sale bien tempranísimo para la chamba, luego en la mañanita, ¿no? Y pues ya llega requete bien noche. No le gusta verle la cara a esta familia. Y yo no la culpo. Chole. ¿No limpiaste su recámara? Ah, sí pasé por ahí. Pero pues ella siempre es bien ordenadita y la cama está bien perfectísimísima. Necesito saber dónde está. Si no aparece esta noche, voy a llamar a la policía. ¿Sabes por qué estoy así? Estoy por tu culpa. Yo no te hice eso. Jorge, yo no fui. Pues Gabriel. El día que tú me heriste, él me quemó y me tiró a la calle como basura. Yo no lo sabía. Te juro que yo no sabía que había pasado todo eso. ¿No recuerdas, Andrea? Yo sí. Yo no quise que nada de esto te pasara, te lo juro. Yo solamente me defendí, tú querías abusar de mí, yo me defendí, nada más. Esta es tu obra, Andrea. En esto me convertiste. Pasen, por favor, Lucía. Siéntate, mi amor, por favor, siéntate. Con cuidado. Eso es. ¿Estás bien? Mira nada más lo que te hicieron. Llévala a rayos X y váyala preparando. Ahora las acompaño y gracias de verdad por el favor. ¿Las vio entrar alguien? No.
Entramos por atrás, como me dijiste. Muchas gracias por ayudarme. Sé que te puedo meter en más problemas. Perdón. No, ni te preocupes. Solo que no quiero más problemas con los tribunales, los jueces y todo eso. No podía negarme a atender a tu hija. Al día siguiente estaba allí, lleno de dolor, sin poder moverme. Moribundo. Tus hombres pasaron y me descubrieron. Y se dieron cuenta que estaba vivo. Sintieron piedad de mí y me rescataron. Ellos me sacaron de ahí, Andrea. Me llevaron a un hospital. Me salvaron la vida. La verdad es que no sabía dónde llevarla. Si me presentaba en otro hospital, me iban a empezar a interrogarme, a hacer preguntas y... Tranquila. Todo está bien. Lo que sí necesitas hacer es llamar a la policía. A tu hija le dieron una golpiza tremenda. El responsable tiene que ir a la cárcel. Antonio, lo que pasa es que Gerardo fue el que la golpeó. Espérame aquí. Me desgraciaste la vida, Andrea. Me desgraciaste. Gabriel y su cómplice me quisieron matar. Ahora vas a pagar por todo lo que me hizo Gabriel. Tú eres la única culpable, Andrea. La única. No, joven, la señorita Andrea no vino a dormir. Pero, ¿cómo que no fue a dormir? No vino. Yo me fijé requete bien nomás porque usted me dijo. Y su cama estaba bien hechecita. Desde ayer en la noche hasta hoy en la mañanita. No, Chole, esto no puede ser. Es hora de avisar a la policía. Pues sí, ¿eh? Mil gracias por avisarme y, por favor, cualquier cosa que sepas, llámame al celular, ¿sí? Tienes mi número. Sí. Sí, joven, no se preocupe, ¿eh? Ay, virgencita, ¿qué le habrá pasado a la señorita Andrea, caray? Ay, mamacita, me voy a morir un día de un susto. ¿Qué anda haciendo usted aquí? Pues como no me da suficiente información sobre Margaret, yo mismo la vine a buscar. Ay, no, ¿sabe lo que le puede pasar si lo ven aquí? No, hombre, si la ceñito Bárbara o el señor Rodolfo se enteran de que usted anda por acá, no. Nadie se va a enterar. Tú no has visto nada. Aquí tienes un pequeño adelanto de la tarifa que acordamos para que te hicieras cargo de la momia. En lo de pequeño tienes demasiada razón. Es bastante pequeño. Estaba siendo irónica. ¿Viste la cantidad? Una enfermera cualquiera tendría que trabajar 6 meses para ganar mucho menos que esto. Cualquier enfermera sí, pero una que sabe tantos secretos y que mantiene una vieja sedada contra su voluntad, no creo. Cuidado y empieces nuevamente con tus chantajes. Ay, qué palabra tan fea, por Dios. ¿Cuál chantaje, Margarita? Tú y yo nos conocemos demasiado para andar hablando sobre cosas tan sofisticadas. ¿Será posible que te fuiste, Lu? Regresaste a tu casa, ¿verdad? Me abandonaste. No lo puedo creer. No puedo creer. Ay, Dios mío, está lástima. No voy a trabajar, pero... espero que aparezcas, Lu. Tú entiendes muy bien de qué estoy hablando. Chantaje es para los mafiosos, para los matones, para los delincuentes. Nosotras somos amigas. Nosotras hacemos intercambios.
Veo que aprendiste muy bien. ¿Y qué más intercambio pretendes? Tú mantienes a la vieja así, como la bella durmiente en el bosque, y yo por intercambio te doy dinero. Yo he estado pensando y la verdad, más que dinero, lo que quiero es asegurar mi futuro. La economía está mal, el trabajo es cada vez más difícil de conseguir. Termina de hablar y dime qué quieres. Pues no sé. De momento, unas acciones en la empresa de la que tanto hablan. ¡Tú te volviste loca! ¿Sabes cuánto me ha costado convencer a Rodolfo de que se adueñe de Venus? Pero lo vas a lograr. Y cuando lo logres, yo quiero mi parte. ¿Cómo está mi niña? Calma, Raquel. Calma. No puedo estar calmada, Antonio. Lucía está mal y yo no pude hacer nada para que ese salvaje la maltratara. No me recuerdes a ese miserable que fue capaz de hacerle eso a tu hija. Me siento tan mal. Se supone que estaba ahí para cuidarla, para protegerla. Lucía va a estar bien. Recibió golpes muy fuertes, pero afortunadamente los hematomas no son profundos. No tiene heridas internas, hemorragias internas. No tiene fracturas. Lo único grave... ¿Qué? Lo único grave es que perdió al bebé.